En la clase de hoy vamos a recordar o a revisar cuáles son las cualidades de los alimentos, desde el sabor que sentimos en la boca, desde el efecto digestivo que los alimentos tienen cuando llegan a nuestro sistema digestivo y los empiezan a transformar, y el efecto sistémico de temperatura, los efectos de enfriarnos, de calentarnos o de darnos la neutralidad de ciertos alimentos. Esta información es sumamente importante porque los alimentos tienen muchos efectos y muchas consecuencias para luego de ser ingeridos. Entonces, cuando nosotros simplemente sentimos el sabor en la boca, ese es uno de los tres efectos que tiene, y es importante identificar cuáles son los otros para poder así hacer las combinaciones adecuadas de acuerdo a nuestros usos o a las necesidades que tengamos en los momentos. Entonces, por ejemplo, si bien yo sé que a mí me gusta mucho la hierbabuena o la menta, pero cuando la temperatura externa, cuando la temperatura de mi cuerpo está muy fría o muy fresca, ingerir esos alimentos, al sabor en la boca puede ser muy agradable, pero el efecto sistémico que tiene es bastante fresco, entonces nuestra temperatura va a bajar. Si bien las personas quizás puede favorecerles, a las personas de los otros doshas dominantes como Vata y Kapha, tal vez puede bajar un poco más la temperatura de lo normal, y sobre todo para el Vata puede ser un poco contraindicado. Entonces, por eso es importante no solamente dejarnos guiar por nuestras ganas o por simplemente la sensación o porque nos gusta muchísimo ese sabor o porque en algunas ocasiones nos ha hecho bien, sino que es supremamente importante identificar realmente los momentos, la temperatura externa, las cualidades de mi cuerpo en estos momentos y así tomar las decisiones de los alimentos. Yo sé que esto puede ser un poquito complejo, que de pronto uno piensan que inicialmente cuando empezamos a hacer esto, tomar todas esas decisiones como con tantos ítems a tener en cuenta, con tanta información puede ser un poco caótico o complejo para tener tanta información almacenada, pero eso con el tiempo se vuelve un poquito más práctico, más fácil y se vuelve supremamente intuitivo. Entonces no se preocupen que esto no es para nada aterrador, por el contrario, se vuelve, así como dije, muy intuitivo y fácil de hacer, y entonces ya uno sabe que, por ejemplo, en estos días frescos que tenemos en el trópico del planeta donde estamos nosotros, si bien la temperatura está baja y estamos en época de lluvias fuertes, entonces hay que ayudar a nuestro cuerpo ajustado y acostumbrado al trópico a que mantenga su temperatura, y por el contrario, cuando se nos eleva la temperatura, nosotros así como en las cualidades externas del ambiente, la temperatura externa, ahí entonces también tenemos que contrarrestarlo con los alimentos para lograr el balance. ¿Sí? Entonces no nos preocupemos por eso. Y luego vamos a ver cómo se debe ser como una estructura del plato y cuáles son los mejores alimentos para ellos, para así tener nuestros favoritos en condiciones normales. Y luego vamos a ver las incompatibilidades alimenticias. Y si la clase lo permite, pues avanzaremos mucho más lejos. Entonces, vamos a iniciar con Raza Vidya Vipaka. Eso es un recorderis para las personas que ya lo vieron en los cursos anteriores, y es que raza es el sabor que nosotros tenemos en la boca, esa sensación, esa información que llega a nuestra boca es el sabor, y raza significa sabor en sánscrito. Entonces, el raza de los alimentos, cuando son muy picantes en la boca, muy dulces, cuando son muy ácidos, cuando son muy salados, esas primeras sensaciones es supremamente importante, porque ahí el cuerpo y el sistema digestivo que empieza en la boca hace el primer filtro. Entonces ahí es donde nuestro cuerpo dice está muy ácido o está muy caliente o tiene un sabor como que está en proceso de putrefacción o definitivamente ese sabor no me gusta y hay que devolverlo, o simplemente me gusta mucho, está bastante agradable y me lo trago, ¿no? Porque lo que se traga ya después puede volver a salir, pero implica un poco más de esfuerzo, entonces el cuerpo se ocupa de todo, y por eso nos dio la boca y las sensaciones en nuestra boca para poder hacer el primer filtro del alimento. Y es supremamente importante la sensación que tenemos acá porque llega directamente al cerebro, ¿no? Entonces, en nuestra mente nosotros ya empezamos a tener placer, saciedad, sensación
sensación de bienestar con los alimentos que estamos ingiriendo, o por el contrario, mucha incomodidad y necesidad de expulsarlo. Entonces, dependiendo del raza, nosotros damos permiso, nuestra mente nos permite pasar para el siguiente paso o simplemente devolverlo y no continuar. Entonces, ese es el raza. El vipaka está escrito que es el efecto postdigestivo del alimento, es ese efecto que tenemos o que tienen los alimentos en nosotros cuando simplemente ya empiezan a ser transformados y lo que ellos hacen en el sistema digestivo. Entonces, cuando ellos todavía están en el sistema digestivo y cuando ya están en proceso de transformación, ya ocurre la transformación en el cuerpo y van por el sistema, entonces simplemente es un efecto que el alimento tiene y puede ser tres. Es el segundo momento después del rasa y es el efecto postdigestivo y es el efecto permanente del alimento. No quiero que se confunda con el efecto sistémico, que es el viria, que es el que define la temperatura o la capacidad de enfriarnos o calentarnos. Pero el efecto vipaka es el postdigestivo, es decir, cuando el alimento ya ha sido transformado y ahí es cuando el alimento o se torna dulce para constituir tejidos y nutrirlos, o se torna ácido para llevar el acné, por ejemplo, y trabajar más con pitta, dosha y un poco de kapha dosha con el elemento tierra que tiene el alimento ácido o con el fuego que tiene el alimento ácido, o cuando se constituye en picante para hacer un alimento depurador, secador y limpiador. Entonces tenemos estos tres efectos. Y para entenderlos mejor, esos tres grupos, los 6 sabores se distribuyen en estos tres grupos. Entonces tenemos el grupo de los alimentos dulces y salados, o sea, todos los alimentos que yo siento en mi boca, dulces y salados, cuando llegan a mi estómago y se hace el proceso de transformación, el efecto vipaka que tienen, es decir, el efecto postdigestivo, sigue siendo un alimento, es un sabor dulce. Y como les he dicho, el sabor dulce es el sabor que nutre, que constituye tejidos, que da fortaleza, que alimenta el sistema inmunológico, es decir, ollas. Entonces, este es el sabor que nosotros escogemos cuando necesitamos para tipo de efectos en nuestro cuerpo. Y eso ocurre pues, en todas las etapas de nuestra vida, sobre todo en la niñez y en la adultez, es decir, en la adultez ya mayor que la vejez y medianamente en la adultez para poder tener la energía y la fuerza necesaria para el día a día, ¿no? Entonces es un alimento que no debe eliminarse completamente porque aparte pues, hay esta gran parte de los alimentos que se consumen en todo el planeta, sobre todo en Occidente. Entonces es supremamente importante para nuestra fortaleza y para mantener nuestros músculos y nuestros tejidos sanos y fuertes. Los alimentos ácidos, como les dije ahorita, como tienen el elemento fuego, ellos elevan el ánimo, y entonces los alimentos ácidos mantienen su sabor, si son ácidos en la boca, generalmente tienen un efecto ácido en el efecto postdigestivo. Y eso, cuando se consumen en exceso, aumentan pitta, dosha y kapha dosha, así como los alimentos dulces y salados, cuando se consumen en exceso, aumentan kapha dosha. Y los alimentos amargos, picantes y astringentes, todos tienen el mismo efecto. Si lo vemos bien, estos tres sabores son los que elevan bata. Entonces son los tres sabores depuradores y secantes. Estos tres sabores son los que nosotros utilizamos para darle ese efecto al sistema cuando realmente lo necesitamos y sobre todo para compensarlo con el sabor dulce, ácido y salado, donde se compensan los sabores dulces, ácidos y salados con los sabores amargos, picantes y astringentes, para que así haya un balance de lado y lado, ni muy pesado, ni muy ligero, ni muy caliente, ni muy frío, ni muy seco, ni muy picado, simplemente para que nos mantenga en balance. Y cuando ya necesitamos mucha más lubricación, mucha más sequedad, entonces simplemente aumentamos la balanza por uno de los lados, de los amargos, picantes o astringentes o del lado de los dulces ácidos salados, ¿ok? Entonces ahí, dependiendo de cómo esté mi salud y cómo esté mi sistema, yo decido si mi plato va a tener un balance de los 6 sabores o yo decido si me voy más por el lado de los astringentes amargos picantes o me voy más por el lado de los dulces salados y ácidos, ¿ok? ¿Preguntas acá?
No. No, ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver los alimentos por dos. A Bata le convienen los alimentos dulces, ácidos y salados. ¿Cómo? Muchísimas frutas vegetales calientes. ¿Por qué calientes? Porque como Bata es frío, necesita un toque de ayuda extra en temperatura en los alimentos para que los pueda digerir mejor, transformar mejor y eliminar mejor. Como la leche, el ghee, la mantequilla, los cereales, excepto el trigo sarraceno, el centeno y el mijo, como las carnes ligeras, como el huevo, el pollo y el pavo y el pescado, que son animales mucho más ligeros y fáciles de digerir, y los granos y especias con moderación, bien sazonados, bien complementados con vegetales, con vegetales, para que tengan esa cremosidad del vegetal y no sean un alimento tan seco como son los granos. Y las especias, hay muchísimas especies que le vienen bien a Bata, como el coriandro, como el comino, como el hinojo, como el jengibre, la cúrcuma, la pimienta y el fenogreco le viene bien, pero en medidas un poco más pequeñas que el resto, sobre todo cuando el bata está muy elevado. Cuando el bata está en balance, sí pueden consumir las especies complementándose una con la otra con bastante moderación, pero para mantener su balance. Los alimentos que son más aptos para pita son los alimentos dulces, amargos y astringentes. Entonces ahí incluimos las frutas preferiblemente no tan ácidas, los vegetales frescos, la leche, el ghee. El ghee es el mejor amigo de pita porque lo refresca y lo lubrica de forma neutral. La mantequilla, los cereales, excepto el trigo sarraceno y el centeno, porque estos son calientes, ¿no? Y para Bata son secos. Entonces, el centeno y el trigo sarraceno son los cereales para capa porque le dan el balance que no le dan los otros cereales. Las carnes ligeras como el pollo y el pescado de río, porque el pescado de río y no también el pescado de mar, se pueden los dos. Lo que pasa es que el pescado de río es un poco más fresco que el pescado de mar. Entonces, así Pita se mantiene en balance al consumirlo. Eso no quiere decir que no puede comer pescado de mar, claro que sí, pero no todos los días, ojalá que sea algo de buen balance. Y las cárnicos son los lácteos de cabra para todos. Aquí hago un paréntesis, sobre todo los lácteos de cabra tienen un proceso digestivo muy diferente al de la vaca y al de la búfala. La vaca y la búfala se asemejan como en estructura, entonces ellos pueden tener unas cualidades de sus lácteos muy similares. En cambio la cabra es mucho más pequeña, mucho más ligera, mucho más ágil, mucho más caliente. Y eso tiene un efecto en su leche y en sus derivados. Entonces, a la hora de ingerir lácteos, las personas que realmente les gustan, los disfrutan y lo hacen lo tienen en su dieta, yo sugiero más un tricito que se vayan o den la oportunidad a los lácteos de cabra porque son muchísimo más amigables con el cuerpo humano y con nuestra capacidad digestiva. Y asimismo, pues los cárnicos de cabra también tienen sus cualidades ligeras, no hay tanto contenido graso y como tienen una actividad física muchísimo mayor que los otros dos animales más grandes, que son un poco más pesados y lentos a la hora de moverse, simplemente les lleva un poco de ventaja en el tema digestivo a la hora de nuestra transformación. Los pitos también pueden consumir carnes rojas y especias con moderación. Hay muchas especies que le pueden ayudar a digerir las carnes rojas como el fenogreco, el comino y el hinojo. La cúrcuma les viene de maravilla porque si bien es caliente ella seca, entonces ayuda a que la lubricación del pita se mantenga neutra. Por favor siempre mantenerse muy fresco. Y las personas capa, los alimentos más aptos para ellos son los amargos, astringentes y picantes, como los frutos pequeños y astringentes, como la pera, la manzana, o las berries, que son las frutas más pequeñas, que si bien son dulces y un poquito ácidas, para ellos son de más facilidad para su digestión, o sea, son mucho más fáciles digeribles que las otras. Cuando digo las berries, hablo de las fresas, las frambuesas, las cerezas, las moras, los arándanos azules frescos, como son frutas más pequeñas, entonces tienen una capacidad de digerirse muchísimo más fácil que las otras.
Igual para los otros doshas, ¿no? Sobre todo el vata también le gustan bastante, que vienen súper bien las berries a vata porque son dulces ácidas, dos de los sabores que le dan neutralidad y balance a vata dosha. Para kapha, los alimentos astringentes, los vegetales astringentes, especialmente las hojas verdes, el arroz, el centeno, el mijo y el trigo sarraceno son sus cereales y muchísimas especies. Kapha sí soporta las especias, le gustan y las necesita, entonces ojalá que sus alimentos y sus bebidas tengan siempre un toque de especia para que le ayuden a mantener supremamente activo y el contenido de agua y tierra en su cuerpo muchísimo más neutral. Y las carnes y los lácteos deben ser un poco más restringidos que los restos de los doshas porque son alimentos que tienen mucho contenido de agua y de tierra y si ya sabemos que kapha retiene fácil agua y tierra, pues estos alimentos cuando se consumen en exceso hacen que kapha se mantenga o retenga mucho más sus elementos que tiene por naturaleza. Entonces, si bien los puede consumir con moderación y de vez en cuando, ojalá no abuse de ellos, y si va a consumir que sea carnes ligeras como pollo, pavo, huevo y pescado de mar. Y así el pescado de mar le da su toquecito para ayudarle a subir. Y hablando de la distribución de alimentos por día para cada dosha, entonces Vata es el que tiene más porciones de cereales porque son de fácil digestión, le da saciedad y no necesita tanta energía para transformarlos, entonces de 4 o 5 porciones de cereales al día, también dependiendo como el nivel de hambre de Vata. Pero recordemos que la persona es muy Vata, con digestión muy Vata y la mente muy Vata, entonces necesitamos ayudarle con sus rutinas y establecer unos horarios de alimentos fijos que le ayuden a no saltarse los alimentos importantes sobre todo y a no generar ayunos muy prolongados. Entonces, yo pensaría que 4 cereales al día está perfecto, pero dependiendo de la actividad física y del nivel de hambre y del desgaste, también se puede ir a 5. 1 a 1,5 porción de proteína animal al día si lo consume, o si no, ya se complementaría con las proteínas vegetales. Realmente esto es una visión muy occidental, en Ayurveda no vemos el plato por proteína, cereal, vegetal, simplemente lo vemos como en complemento por sabores dependiendo de las cualidades, ¿no? Pero se los puse así como con vegetales, cereales y proteínas para que tengan como una guía un poco más familiar. De 2 a 3 porciones de vegetales cocidos, es súper importante que Vata consuma varias porciones de cereales, de vegetales cocidos al día y varias porciones de fruta, pueden ser unas 2 porciones de fruta, le vienen bastante bien para ayudar a la fibra de su digestión. Para las personas Pitta, ellos necesitan un poquito menos de cereales y un poco más de cantidad de proteína. De 3 a 4 porciones de cereales, las 3 comidas principales están muy bien. Si son personas que hacen ayunos intermitentes, las 2 porciones de cereales está perfecto, o inclusive en uno de los platos que puede ser el brunch, o si hace simplemente el almuerzo y la cena, o si hace desayuno y almuerzo, que en el almuerzo o en la hora, en la comida cercana al mediodía, puede haber 2 porciones de cereales, también está muy bien. Igual que las porciones de proteínas, si hace ayuno intermitente, pues están los 2 alimentos, y si no hace ayuno intermitente, pues que elimine, ojalá, de alguno de los alimentos del día, una de las proteínas no es tan necesario a menos de que tenga como un régimen alimenticio muy estricto de acuerdo a su actividad física. Y 3 y 4 porciones de vegetales está muy bien. Pita tiene el apetito más fuerte de todos, entonces le viene bien unos platos un poco más cargados, y una y media porción de fruta al día también está muy bien para ellos. Ellos generalmente tienen muy buena digestión cuando la digestión es bastante fina, entonces no es que necesiten ayuda tan extra, pero igual si viene bien la fruta, sobre todo la fruta dulce como el mango, para mantenerlo neutro, suavecito. Mango, sandía, melón, para pizza está perfecto. Igual la manzana, la pera también le vienen bien. Hola. Te pregunto 2 cosas. La primera, ¿cómo calcula uno las porciones? Lo que decías ahorita, este tema de las porciones es un asunto muy occidental, pero no es fácil determinar, pues, como uno decir que es una mano, que es un dedo, bueno, algo así, por un lado. Y por el otro es,
¿qué ocurre cuando, por ejemplo, somos pita en un lado, pero somos bata en otro? O, o somos bata, capa. Bueno, o sea, yo sé que eso depende mucho de la forma como digieras, de tu acné, pero pues también si tu cabeza es muy bata, como yo, por ejemplo, y en algunos puntos tenés un pita bien fuerte, como yo, por ejemplo, eh, pues cómo hacemos entonces para poder contrarrestar los efectos negativos que pudiera tener una alimentación que pretenda restablecer a capa, pita o abata cuando está en exceso, o que lo que pretenda es aumentarlos para estar en balance. Sí, bueno. Voy a dar respuesta a la primera. La porción es muy relativa dependiendo al apetito y a la persona. Como nosotros no tenemos, estoy hablando en Ayurveda, acá nosotros no tenemos medida, no es un tarrito, no son cucharadas, no es el tamaño de la mano, es simplemente lo que yo considero que según mi cuerpo y mi cuerpo digestivo yo puedo digerir. Entonces ahí yo sé que me ponen una porción de carne grande o un plato grande con granos, tal vez esa porción es muy grande para mí, así de pronto sea la que numerológicamente es la más adecuada, pero no, entonces en el proceso de autoobservación y es un proceso ya como de autoconocimiento que yo sé cuál es el tamaño de las porciones que yo sé que puedo digerir fácilmente sin sofocarme y sin sobreexigirme. Entonces, ni dedos, ni coquitas, ni manos. Ahí sí toca simplemente sé que yo más o menos esta es mi porción. Entonces, para dibujar un plato, si este es el plato y estamos hablando de bata, entonces él puede tener simplemente una porción de la proteína, una porción del cereal y aquí está el vegetal, en donde el cereal tiene más cantidad que la proteína y el vegetal está más o menos igual. Lo importante es que este vegetal esté cocido cuando la digestión es bata y cuando la mente es bata. Y acá, si es proteína animal o vegetal, pues que se decide la porción según el peso o la cantidad que la persona puede digerir, pero generalmente el cereal se lleva gran parte del plato porque es lo que es para pata más fácil de digerir y de asimilar. Entonces esa puede ser una forma de eso. Entonces este es el cereal y esta es la proteína y este es el vegetal. Este es el caso de bata. Lo voy a hacer más pequeños para que estén. Entonces, en el caso de bata, entonces tenemos el vegetal, tenemos el cereal, tenemos la proteína. Perdón, vegetal, cereal y proteína. En el caso de pita, generalmente la proteína de pita es lo que se lleva parte del plato, gran parte del plato. Para la proteína y luego tenemos cereal y vegetal. Y en el caso de capa, tenemos que la proteína es la porción más pequeña, tenemos el vegetal y que tenemos el cereal. Porque son de más fácil digestión para el capa y porque necesita de estos sabores mayor proporción que los otros. ¿Está ok? Sí, muchas gracias. La primera. Para la otra pregunta,
Para la otra pregunta es, ahí tenemos que aprender a hacer las combinaciones dependiendo de qué tan fuerte sea mi mente bata o mi mente pita o mi digestión bata o mi digestión pita o capa. Lo primero es la digestión. Dependiendo de cómo sea mi digestión, yo elijo si mis vegetales son cocidos o no, si mi plato está más caliente o no, si hay crema de vegetales, porque no, para digerirlo, si hay granos o no, si hay carne o no. Porque independientemente cómo esté la cabeza, el estado de mi fuerza digestiva, el estado de mi alma y de la capacidad de digestión y de asimilación y de evacuación de mis intestinos, ahí son los que están como dominando el sistema, ¿no? Pero también tengo que mirar la fortaleza de mi cabeza, qué tan programada está mi mente para decir que no lo quiero o no, o simplemente estoy tranquila, pero estoy resolviendo mis situaciones digestivas, pero también tengo que mantener mi bata, mi vida, mi cama, o sea, a todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas bata pita como yo, pita bata así como yo, si bien simplemente es mi tapita y bata, y también es mi tapita y bata, dependiendo de cómo esté últimamente mi digestión, es que yo decido el estado de mis alimentos. Si mi digestión ha estado muy buena últimamente, entonces yo no tengo problema en digerir, en a veces elegir vegetales crudos, ensaladas frescas con hojas, con lechugas, a vegetales salteados, ¿no? O simplemente elijo que los vegetales del día, para estar con el sol, sean un poco más crudos y hojas frescas, y el vegetal de la noche sea más cocido, y así es más fácil para mí guiarme por la ayuda que me da el sol. Para si estoy con mente capa y digestión pita, entonces lo que yo necesito es simplemente mantener un alimento con mi digestión pita, pero si le puedo dar un poquito más como de calor, o pueden ser vegetales un poco más salteados para mandarle como calor a mi mente y un poquito más de claridad y agilidad, también me puede servir. Simplemente que no lo hago tan para no afectar mi otro proceso, está bien. Entonces hay que empezar a decidir. A veces yo sé que puede ser un poco complejo, pero no lo es simplemente hacer como una combinación en donde le sirva a uno y le sirva al otro, llegar a un punto medio. Entonces, el punto medio dice, bueno, pero estos son los puestos, porque es que a pita hay que enfriarlo y a capa hay que calentarlo, o al bata hay que calentarlo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, pues simplemente los restos de los alimentos del plato van a estar calientes y los vegetales yo elijo cómo está mi digestión, si van crudos o van salteados. O simplemente hay unos días que lo hago crudo, otros salteados. O simplemente el almuerzo de hoy va a ser un tazón más fresco, mañana va a ser una crema de vegetales más caliente, con un poco más de especias. Entonces, con la variabilidad del alimento día a día, yo voy dándole balance a mis noches, a mi cuerpo. Pero por favor, siempre hay que mirar cómo le cae a la panza y qué es lo más fácil para digerir para nosotros. Respondí la pregunta. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Liliana, si tú haces un wok, cuando uno hace un wok, los vegetales están recibiendo calor, independientemente si están al vapor, al horno, los vegetales ya tienen un proceso de cocción. Eso está bien para la digestión y para la mente que necesita un poco más de calor y lubricación, como la bata o como la capa, ¿no? Si utilizas soya, te sugiero, Liliana, que vean los niveles de sodio, aquí haciendo un paréntesis, los niveles de sodio que tiene este alimento, porque puede ser bastante fuerte y contaminante para el cuerpo. No es que sea malo, sino que cuando se utiliza con mucha frecuencia, él empieza a hacer como efecto en el cuerpo. Entonces, revisa bien y te sugiero que hagas un paso a la oliva o a cosas un poquito más, y que lo combines con especies o con reducción de balsámico, con cosas así que de vez en cuando lleven un poco más de sazón y no solo sea soya, que es más fácil, que tiene una sazón, pero que a veces no es tan chévere. Y hay un salsas un poco más naturales y fáciles de digerir. Listo. Muy bien. Para continuar. Bueno, yo en capa, que necesitas esas 2 porciones de cereales, que necesitan menos cereales que los demás,
al día. Entonces puede ser las 3 comidas o si hace ayuno intermitente, que es lo recomendado para CAPA, que sean solamente los 2 cereales del día y ya está. Y 2 porciones de proteínas bajas en grasa, ojalá el huevo, o el pavo, el pollo o el pescado magro de mar, o también puede ser de río, pero principalmente de mar, y muchísimas porciones de vegetales, porque eso sí necesita acá muchos vegetales para ayudar a poner la velocidad a su tránsito intestinal para que él quede ligero, para que no quede muy lleno, para que no quede muy pesado, para que no requiera de mucho esfuerzo de acné para digerirlo, sino que su acné se mantenga siempre fuerte y él se mantenga ligero con ganas de hacer mucho ejercicio para que su sistema metabólico se mantenga supremamente activo. Y una porción de fruta al día para acá está bien. Recordemos que las berries son las mejores. Ojalá evite las frutas grandes como guanábana, como chirimoya, como sandía, como melón, como mango en exceso. El mango de vez en cuando está ok, pero en exceso ya es muy dulce para el café. Entonces, así nos mantenemos en balance. Muy bien. Y ahora hablamos de la superdigestión y el superacné, que es lo que define todo. Para la medicina ayurveda, el acné define todo, no solamente el acné de la panza, sino el acné mental. En todo el sistema tenemos acné, la luz de nuestra mente que nos permite discernir, comprender y asimilar. El acné del sistema digestivo que nos permite digerir y asimilar. Y el acné también emocional que nos permite discernir y asimilar. Entonces, cualquiera de los 3 son fundamentales para la existencia y que se mantengan en coherencia y activos y fuertes para nosotros poder tener como una vida un poquito más fácil de llevar. Cuando se nos apaga el fuego mental, no tenemos esa capacidad de discernimiento, no vemos las cosas claras y nos podemos bloquear. Y entonces no tomamos decisiones con facilidad o simplemente nos agobiamos muchísimo, pasa mucho el agobio, sobre todo este año en especial. Y cuando no tenemos activo el acné del corazón, es simplemente estar arrugadito y triste y se ve muy melancólico, y la melancolía con los días le ponen otro nombre que se llama, le han puesto depresión, y entonces ahí a mandar unos cerrados ahí y se nos puede complicar la pita. Y cuando el acné de la panza no está funcionando bien, nos tiene completamente desconcentrados, pues porque toda nuestra energía y atención está en tratar de hacer lo que sea necesario para mejorar nuestra digestión, para que no se infle la panza, para que no tengamos tantos gases, para que no nos duela, para que podamos ir al baño todos los días con regularidad y con calidad. Entonces, nuestros acné son fundamentales, esos son los 3 principales que se dan en todo el cuerpo. Y hay algo que no hablamos en los cursos pasados ni en este, pero que son los tejidos del cuerpo. Los tejidos del cuerpo en Ayurveda se llaman datus, ese es el nombre que tienen en sánscrito, y los datus, cada uno de los datus tiene su propio acné. Hay 7, que es la sangre, el plasma, están los músculos, están los huesos, el sistema nervioso, la plasma, el sangre, los músculos, el tejido adiposo, el sistema nervioso, el sistema reproductor y me está quedando uno, plasma, el sistema óseo, el sistema nervioso y el sistema reproductor. Entonces, todos estos tejidos se forman a través de unos tras el otro, y cada uno de los tejidos tiene su fuego, ¿no? Tiene su acné que le permite metabolizar, asimilar, recoger, mostrar desechos, pasar al siguiente y así, ¿no? Entonces, cuando el efecto, como la forma más fácil de explicar es que cuando, por ejemplo, el fuego del tejido del sistema adiposo se baja, nosotros empezamos a conservar grasa y empezamos a subir de peso y a subir contenido graso en el cuerpo, y entonces nuestro
tejido adiposo va creciendo, ¿no? Entonces, cuando el acné de nuestros músculos se baja, entonces no se constituye músculo fácil o simplemente hay mucho músculo, pero de mala calidad, entonces no es fuerte, no está como magro, sino que está como flácido y se combina con el tejido adiposo, bueno. Entonces, esa es como la forma de explicar los ángeles en el cuerpo, en el tejido, adicional a los ángeles de los 3 cerebros más importantes. Entonces, cuando en Ayurveda, no importa el curso, hay que hablar siempre del Agni. Nuestro sistema digestivo empieza en la boca y termina en el ano. Entonces, es una curvita. Es una curvita muy bonita. Simplemente hace como esto. Y acá en la boca, cuando empieza a bajar todo, ahí la panza y luego baja los intestinos y luego ya sale por el ano, todo eso está nuevamente conectado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando las personas tienen halitosis, voy a poner en rojo. Cuando las personas tienen halitosis, esta halitosis es que la boca, o sea, no es la halitosis porque no se ha lavado bien su boca, solamente es la halitosis que le viene acá. Entonces, generalmente cuando las personas tienen esto, tienen que trabajar en una limpieza de todo su tracto digestivo, porque está absolutamente todo conectado. Entonces, por eso la limpieza de la lengua es fundamental y la limpieza de la boca en las mañanas es fundamental, porque así como vamos al baño a orinar y a eliminar a través de las heces, también tenemos que eliminar las toxinas de la boca a través de la limpieza de la boca. Entonces, por eso es fundamental, por favor, fundamental, limpiarse la boca en las mañanas, porque esto nos permite a nosotros empezar a limpiar y a liberar las toxinas de todo nuestro sistema digestivo, para poder tener todo limpio para recibir los nuevos alimentos de ti. Entonces, desde aquí nosotros ya sabemos cómo está nuestro Agni de acá, que es el Agni principal. Los alimentos ingresan por la boca para ser degustados, para que los des placer, y luego para identificar su sabor, para decir si pasa o no, si les gusta o no. Y luego llega al estómago y de ahí tenemos 3 fases, ¿no? Esta es la fase capa, que es la parte superior, la fase pita, que es la inferior con el intestino delgado, y la fase pata, que es la del colon. Y ahí se hace todo el proceso de depuración de alimento, de transformación, la tapa capas que lo mezcla con toda su glucosa para recubrirlo y que se pueda digerir en la tapa ácida de pita, que lo transforma, que lo quema y lo permite que se lo lleven para hacer todo el proceso de asimilación y de nutrición, y ya Vata empieza a secar, a hacer el secado como el centrifugado del alimento para que el exceso de nutrientes se puedan absorber por las paredes del colon y solamente salga lo que definitivamente no nos hace bien y no necesitamos. Entonces ese es el proceso que administran cada uno de los doshas en todo el sistema digestivo. ¿Y quién es el que manda la parada ahí? ¿Quién es el motor de todo el Agni, el fuego digestivo? El que permite que todo esto se haga en tiempos correctos, de forma correcta y de forma eficiente y completa. Cuando hay digestión incompleta, quedan residuos. Entonces, el Agni no está, asimilar todos sus desechos acá, y estos desechos con el tiempo se van endureciendo y van formando algo que se llama ama, que son las toxinas. Estos huequitos nos hace falta, digamos. Y esas toxinas son las que luego con el tiempo pasan a ser desequilibrios o enfermedades. La parte que nos traces. Por eso la digestión completa es tan importante, porque nos permite a nosotros digerir todos los alimentos de forma completa, independientemente del alimento que tengamos.
Y es fundamental mantener los tres acnes bien, pero sobre todo los de la panza, ¿no? Porque así tenemos una cosa menos de que preocuparnos, algo menos en lo que ocupar nuestra energía y nuestro tiempo. El fuego digestivo está representado por las enzimas digestivas. Volver a pasar la El sistema pintura. digestivo, que nos permite digerir absolutamente todos los alimentos. Y ese es el director de la orquesta de todo el sistema digestivo y de nuestra salud, porque de acuerdo a la capacidad digestiva es que se forma el ama o no se forma el ama. Y fíjate que no solamente tenemos ama físico, sino también ama mental. Pensamientos negativos, negatividad, miedos, angustias, preocupaciones extras o locas o empeliculados, cuando nos empeliculamos y nos ponemos a pensar demás, entonces eso nubla nuestra mente y genera ciertas como nubecitas que se van formando en nuestra mente que no dejan pasar la luz para que las cosas lleguen con claridad, entonces vemos todo con nebulosa y la vemos negra, ¿no? Entonces eso es puro acné mental. Pilas con el acné mental que es súper, súper fuerte. Listo. Y ahora vamos a seguir hablando del acné a través de las incompatibilidades alimenticias. Entonces voy a borrar este muñeco para explicarlo de forma práctica. Este es nuestro estómago. Y este es un superfuego digestivo. El superacne. ¿Qué necesita el acné para mantenerse caliente? Él necesita aire para respirar. El oxígeno, el aire alimenta el fuego en medidas proporcionales, ¿no? En medidas aptas, el aire alimenta, oxigena el fuego para que se mantenga vivo. Entonces es súper importante, recordemos, comer hasta el 70%, 75% de nuestra capacidad. Para que este acné permanezca, ¿no? Y también para dejarle un espacio al agua que vamos a beber acompañando el alimento para que nos ayude a pasar. Porque si nosotros aumentamos mucho el nivel del agua, lo que hace es que este sólido que queda acá tiene mucha más agua, entonces no se hace como un semisólido, sino que se hace más o menos una sopa. Y esa sopa va a apagar con su peso acuoso a este personaje y no lo va a dejar oxigenar lo suficiente. Entonces, pilas con los excesos de bebidas con el alimento, porque lo que hace es generar cierta indigestión. Cuando las personas alimentan con esas incompatibilidades alimenticias que vamos a ver ahora, o por ejemplo, hay exceso de hielo, exceso de frío, exceso de hielo, exceso de agua, cuando hay incompatibilidades, cuando hay exceso de alimentos, cuando comemos muchas veces al día, o los platos están muy grandes y comemos hasta el 100%, o comemos mucho sin dejar que el alimento simplemente se transforme y él diga estoy vacío, tengo hambre, échame más comida. Las personas a veces comen sin que él dé la orden de que necesito más comida, entonces es que cuando él no ha terminado por acá, tú ya le estás metiendo de más, entonces él se agobia, se apaga, se reduce su poder y quedamos con indigestión. Por eso es muy importante darle tiempo al cuerpo a que depure el alimento en su tiempo. Y comer de más simplemente sobresaturar el cuerpo de alimento, entonces ahí hay que pensar en qué clase de relación estoy teniendo yo con mi alimento, porque necesito extra comer cuando el cuerpo no me lo está pidiendo. Entonces ahí ya tenemos que empezar a hablar con estos dos. Y para la dieta del yogi, para la dieta ayurvédica, extra comer nunca está bien, pues porque precisamente apagamos el acné, pero también estamos dando toda nuestra energía y toda nuestra atención a algo externo como lo es el alimento para llenar vacíos emocionales que generalmente estamos, lo vamos a llevar a través de la comida. Y algo que también afecta mucho el acné es
el estrés, la ansiedad y el miedo. Estas cosas, estas emociones son emociones tipo bata, pero también dependiendo del estrés, ¿no? Pero dependiendo si el estrés con ira, con miedo, con ansiedad o con bloqueo, independientemente de eso, viene de la torre de control, que es el cerebro, y de ahí viene la orden, y este simplemente te baja considerablemente y no nos permite digerir, independientemente si estamos comiendo como los dioses o no. Entonces es supremamente importante tener siempre la relación mente-estómago, porque si nosotros estamos bajo una situación de estrés o depresión, nuestro sistema digestivo no está funcionando de la forma más óptima, entonces ojalá los alimentos sean mucho más ligeros, o inclusive si se puede hacer a veces un poco de ayuno mientras realmente el apetito vuelve, sería muchísimo mejor para que no afectemos el acné y su proceso digestivo emocional. Liliana, no vamos a ver el acné por cada tejido en este curso, eso es otro, no es un acné particular, todas las personas tenemos acné en todos los tejidos, pero el estado del acné en los tejidos sí depende de cada una de las personas. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ver estas incompatibilidades alimenticias y los voy a poner en términos como de kapha, pita, vata, para que lo entiendan muy bien. La leche es un alimento kapha. ¿Por qué? Pues porque es pesado, es frío, es grasoso, es muy nutritivo. Cuando lo combinamos con alimentos más kaphas, lo que va a pasar es que el nivel de kapudez de la combinación va a elevarse por montones, o sea, se remultiplica. Entonces, si nosotros cogemos un plátano, un banano, o unos huevos, un melón, un yogur, o unas frutas en los almidones, o el pan, por ejemplo, con levadura, sí, pan de leche, todo eso. Entonces, estamos comiendo alimentos muy sólidos con gran cantidad de acuosos, de agua, por ejemplo, en el caso del melón o de las frutas. Entonces, al combinarlo con la leche, vamos, por ejemplo, si cogemos un banano, el banano tiene cierta consistencia pegachenta, o sea, es muy denso y tiene cierta cualidad, ¿no? Así como, sí, pegajosita, que cuando se combina con la leche, entonces va a quedar la combinación supremamente densa, pegajosa, y lo que va a hacer eso es que es como si le metiéramos ¿cómo decir esto que no suene mal? Como algo bastante denso, cremoso, pesado, que no deja pasar la luz, sino como si fuera un engrudo que llega al estómago y apaga nuestro superávit. Cuando eso pasa, sentimos mucha saciedad, o sea, hacer batidos con leche, batidos de frutas con leche, o sobre todo cuando hay banano presente, o hacer esas combinaciones en alimentos como tortas, pancakes, o cuando se hacen los omelets que se le echa leche al huevo. Bueno, generalmente esos alimentos generan mucha saciedad y un poco de pesadez, pues porque simplemente pasa mucho tiempo en el estómago tratando, porque el acné se la pasa mucho tiempo tratando de digerirlo, ¿no? Necesita más tiempo para digerir ese tipo de alimentos tan densos y tan pesados que cuando los alimentos van por separado. Entonces esa es una de las razones. Y la otra es porque cuando estamos hablando de pan con levadura y de frutas ácidas, estamos hablando de alimentos que ya tienen un proceso, son ácidos o tuvieron un proceso de acidez a través de la fermentación con la levadura. Y esa cualidad ácida lo que va a hacer es que va a cortar la leche en la panza. Entonces, como él necesita pasar un tiempo ahí, eso no se separa de una. Entonces, al mezclarlos juntos, ya sea en un batido o en una preparación o simplemente al comerlos juntos, llegan juntos a la panza. Y cuando están en la panza, simplemente hay un proceso de acidificación de la leche, aparte de toda la temperatura que hay abajo y de todas las enzimas digestivas, y entonces hace la levadura su trabajo, o la acidez de la fruta hace su trabajo, y cortó la leche, y fermentación en la panza de la leche, y eso genera
muchos gases, apaga el asma, indigestión, entonces se puede generar muchas flatulencias, especialmente con olor, porque hay un proceso de fermentación fuerte en el sistema digestivo. Y esas son las razones de por qué la leche no se combina, por favor, con ninguno de esos alimentos. Por favor. Gracias. Ahora el yogur. Rosana, una pregunta. ¿Igual con las leches vegetales? No, estamos hablando de la leche animal. La leche vegetal es como si tú cogieras la nuez o la semilla y la mezclaras con el alimento. Entonces es como si cogieras almendras con frutas ácidas o frutas en general, ¿no? O si cogieras, si lo haces de coco, bueno, coco, pero también ten mucho cuidado. Porque no es que puede haber un proceso de fermentación, sobre todo cuando hay levaduras frutas ácidas, porque ellas tienen su capacidad por su cualidad de transformar al otro alimento por esa cualidad ácida de fermentación. Y eso no quiere decir que no se vaya a pasar, pero que no es tan terrible como con la leche animal que tiene unas cualidades tan densas, ¿no? Pero hay que también entender cuáles son las cualidades del origen de la leche vegetal. Si es coco, el coco es una fruta muy dulce, muy pesada, también con cierta densidad. Y si bien no tiene el mismo efecto, que claramente no tiene el mismo efecto que la leche animal, también es un alimento que tiene cierta grasa, cierta pesadez, cierta densidad y es frío, ¿no? Entonces, para las personas CAPA, por ejemplo, consumir mucha leche vegetal de coco o mucha leche vegetal de almendras, está aumentando más su calidad CAPA porque esos alimentos, independientemente si están en leche vegetal o si están en fruta o en semilla o en nuez, pues de por sí ya tienen su calidad densa, dulce y con cierto nivel de grasa, ya sea vegetal, ¿no? Entonces, no es que no se puedan combinar, pero siguen siendo combinaciones densas. Sigue siendo una combinación fuerte leche de coco con banano, sigue siendo una combinación densa leche de almendra con banano, pero obviamente los efectos no van a ser como tan fuertes. Pero, por ejemplo, si vas a hacer un batido con leche de vegetal, realmente yo no lo haría. Perdón, porque realmente queda muy pesado, ¿no? Entonces, a menos de que ese sea tu desayuno y que ya no vas a comer nada más durante la mañana, está ok. Y ojalá que no se haga todos los días, que sea algo que puedas variar, porque sigue siendo una combinación pesada, no tan pesada como la leche animal, pero sí sigue siendo una combinación, mejor dicho, porque es que todos los alimentos son dulces. Entonces, la leche animal, la leche de vaca es dulce. La almendra es dulce, el coco es dulce, también se hace de nuez de nogal, que también es dulce. Entonces, cuando hay leches vegetales, independientemente de dónde salga, generalmente el origen tiene un origen dulce con cierto nivel de grasa vegetal. No es lo mismo, claramente, pero también es una combinación que puede llegar a tener cierta densidad. Entonces, trata de hacerlo de tal forma que tú sientas que no afecta a tu alma y que tú sigues dando apetito y que sigues teniendo una buena digestión, ¿vale? Para que no vaya a haber algo incompatible o algo contraindicado con tu alma y tu digestión. ¿Necesitas entender eso? Sí, gracias. Ok. Vale. Y lo que pasa con el yogur y la leche es que como el yogur ya pasó por su proceso de fermentación, de que la leche se fermentó y hubo una transformación para que volviera yogur, cuando juntamos el yogur con la leche, pues vamos a hacer el mismo trabajo, ¿no? Pero ya no en un recipiente, en un laboratorio, sino que el recipiente está en la panza. Entonces ahí también se hace el mismo proceso de fermentación. Lo mismo que los otros alimentos de arriba, ¿no? Las bebidas calientes, incluidas el café y el té, o si simplemente hacemos un yogur con cereal y después tomamos un café inmediata, o sea, estoy hablando de inmediatamente, nos tomamos un café con un té, eso influye un montón en la digestión de los anteriores alimentos. Y el tema del yogur con mango que se hace en lassi. El lassi de mango es una bebida supremamente famosa en India, y en los restaurantes indios hay lassi, generalmente el lassi de mango,
Y es que combina un mango que es denso, es dulce, es pesado, delicioso, con yogur que es denso, que está fermentado. Entonces cuando tú juntas eso, generalmente le echas más azúcar, estás haciendo más o menos como como si te comieras más o menos un litro de helado de una, porque es un alimento supremamente denso, pesado, muy dulce, que entra como engrudo al estómago y apaga muy rápidamente el hambre. ¿Okay? Lo mismo con todos los otros lácteos y los almidones, que también son bastante densos. Cuando hablamos de melón y hablamos de sandía, estamos hablando de las dos frutas más exclusivas de todas. Entonces, por favor, esta no se puede combinar, o no es que no se pueda, no se debe, sobre todo de forma frecuente, combinar estos alimentos con ningún otro, y ojalá se consuma con mucha diferencia horaria con los alimentos principales. Y si estamos hablando de huevos, cuando se combina especialmente con leche, con otros de esos animales, como queso, melón, fruta, no es que no se pueda hacer. Cuando se hace una vez está ok, cuando pasa una vez al mes no pasa nada, cuando simplemente cuando voy al restaurante X que lo hacen así está perfecto, pero yo estoy hablando de algo que nosotros hacemos todos los días, ¿no? Eso no quiere decir pues que entonces me dieron un juguito en leche, yo no sé dónde, a mí me gusta y no me pasa nada, me va a enfermar. No, no pasa así. Es algo cuando lo hacemos todos los días, o de una forma muy frecuente, que nos metemos, vamos comprometiendo mucho nuestro sistema digestivo. Lo mismo con la combinación de huevos con queso, que yo sé que pasa un montón, pero es coger un producto denso, con cierto proceso fermentado, con cierto proceso de transformación, y se lo he hecho a un producto que viene de origen animal, con cierta densidad, con cierto peso, y cuando se juntan los dos, pues da un alimento muy pesado que a veces requiere mucha energía para digerirse. Los almidones, como la yuca y la tapioca y los otros alimentos que tienen este producto, y se juntan con estos alimentos que son tan fuertes, tan densos y tan capa, ¿no? El banano es un alimento capa, el huevo es un alimento capa, la leche es un alimento capa, los dátiles es un alimento capa, los almidones es un alimento capa. Entonces es una combinación llena de capa. Independientemente si es un bata, eso de que las personas piensan, ah, bueno, si yo soy bata y puedo comer capa. No, porque si tú comes capa te va a pagar más tu acné. Entonces tenemos siempre que estar combinando todos los alimentos para que nos compensemos unos con otros y nos dé balance, y no nos empeliculemos comiendo simplemente todo lo opuesto, porque ahí nuestro acné va a sufrir un montón. La miel. Para Ayurveda, la miel no se combina con el ghee en proporciones iguales, es decir, en gramaje igual. Y adicional, no se debe calentar mucho, porque entonces ella pierde su calidad densa, se vuelve líquida, pero después vuelve y se enfría, y cuando vuelve y se enfría es como si se quedara pegada por donde va, en los canales burdos y sutiles. Entonces, cuando va creando capa sobre capa por el consumo excesivo de miel caliente, entonces ahí pueden generar ciertas complicaciones. Cuando combinamos maíz con banano, plátano, también son alimentos muy crudos, también puede haber cierto proceso de indigestión. O limón al yogur, no es que lo hagan, pero uno no sabe. O porque a veces hacen ensaladas con vinagretas de yogur y le pueden echar limón, ahí hay un proceso como de corte del recorte del yogur con el limón, y puede ser un poquito complicado para el proceso digestivo. Lo mismo al limón, al pepino y al tomate. Cuando le añadimos limón al tomate le estamos volviendo más ácido lo que ya es ácido, entonces puede generar un poquito de extra acidez. Y las solanáceas, como papa, tomate, berenjenas, son las que tienen cuchoncito, tampoco se combinan con estos otros alimentos crudos, porque también tienen su capa extra que apaga o compromete el colmillo. ¿Preguntas? No. Ok. Listo. Y ahora vamos a ver estos grupos de alimentos. Aquí no están los cereales, pero ya los voy a explicar. Entonces, las frutas generalmente son dulces. Hola, dime. Perdón, no te pregunté recién porque pensé que la otra chica había dicho yo.
La pregunta era si la miel, decía la miel no se puede calentar, y si la miel la ponemos en una infusión, Para calentar. entonces no. Preferiblemente no. O dejas que se repose un poco la infusión y que tenga una temperatura tibia. Lo que pasa es que ahí en la miel, bueno, eso se hace, si se hace una vez no pasa nada. Pero si lo hacemos todos los días, ahí ya vamos a tener un proceso de exceso de miel caliente en nuestro cuerpo. Y miel endurecida sobre todo. Pero ¿tú entiendes el por qué? No entiendo el por qué, no. Mira, la miel es densa, ¿no? Cuando yo la someto a temperaturas altas, ella pierde su densidad, se vuelve supremamente líquida. Ella pierde toda su cualidad densa y suave y se vuelve líquida y se mezcla con el líquido. Es más, si tú la calientas ahí como una cuchara, ella simplemente se vuelve como agüita, ¿no? Pero, y así no la tomamos y está ok. Pero cuando ella ya se enfría en el cuerpo, cuando ya va pasando por el canal y ya va perdiendo como toda esa cualidad, ella empieza como, se enfrió y simplemente no fluyó más y como se quedó pegada. Entonces todas las cualidades de la miel que por naturaleza tiene esa temperatura y tiene esa densidad se pierden al ponerla o al someterla al calor. Ok, ¿Sí fue clara? sí, gracias. Sí, lo siento. Yo también hacía eso. Pero, vuelvo y repito, si lo haces una vez no pasa nada. Pero si lo haces todos los días, ya el cuerpo va recibiendo lo mismo todos los días y va a ir uno, de alguna otra forma, te va a ver un efecto. ¿Cuál es? No sé, nunca lo he tenido y tampoco nunca lo he visto. Y tampoco he visto que alguien se enfermó por comer miel caliente. Pero, sí, fueron muy enfáticos todos mis docentes de ayuda a la hora de decirme que por favor la miel no se calentaba. Y yo al investigar pues simplemente me convencí y también lo replico de la misma manera. Pero advierto que nunca he visto que nadie tenga una enfermedad de cuenta de que la miel se calentó o no. Bueno, No, gracias. listo. Entonces las frutas generalmente son dulces, pero la manzana y la pera son, si bien son dulces en la boca, también tienen este sabor astringente que nos deja la boca seca y arenosa, y el efecto pues, digestivo es astringente, ellas secan, ¿no? Entonces estas son las fruticas de capa y no las fruticas de bata. Las frutas deben por favor evitar mezclarse entre ellas mucho, máximo 2 y del mismo grupito, y sobre todo con alimentos principales. Hay veces hay personas que de pronto le echan una fresa o algunas fruticas pequeñas a algunas ensaladas, de vez en cuando no pasa nada, pero que no sea algo como todos los días, o porciones de frutas completas con alimentos principales tampoco es chévere, incluyendo los jugos, ¿no? Porque eso también hace una mezcolanza de dulce con fructosa, con carne, pescado, papa, arroz y pasta con vegetales que a la final al alma le queda muy difícil manejar. Entonces, separemos estos dos alimentos para que se puedan disfrutar y asimilar muchísimo mejor. Los vegetales generalmente son dulces, astringentes y amargos, y algunos son picantes como la berenjena y el rábano. Entonces, simplemente tenemos que identificar cuáles son los mejores para cada uno de nosotros según nuestro dosha y nuestra necesidad. Los cárnicos son todos dulces y algunos tienen efectos fríos o calientes. El cerdo tiene efecto caliente, el huevo tiene efecto neutral, del resto todos tienen efecto frío, pero recuerden que el pescado de mar tiene un efecto un poco más caliente que el pescado de río. Entonces por eso hice la diferencia pues como calentita con los pescados de mar que puede comer, pero no en exceso. Y los más ligeros son los cárnicos provenientes de aves, el huevo, el pescado y la cabra, y los más pesados son res, cerdo y mariscos. Los lácteos son dulces, ácidos por el proceso de fermentación y son muy pesados y necesitan unas licuadas para ser digeridos. Por favor, no mezclar con frutas ácidas especialmente ni con carne. Las especias son picantes todas, unas tienen efectos fríos, otras tienen efectos calientes, en un 90% todas tienen efecto caliente, el cardamomo tiene efecto frío y el clavo tiene efecto frío. Entonces son muy buenas para el pico. Son medicinas,
son la sazón de la cocina, elevan el acné y debemos consumirlo según el plato, el sabor que queremos, nuestro dosha y nuestra necesidad. Y los aceites son dulces, calientes y fríos dependiendo del que elijamos y según la necesidad los podemos consumir. Y los cereales son dulces, hay algunos astringentes que tienen un efecto muy astringente picante como el centeno y el trigo sarraceno, que son los de Kapha y que Kapha y Vata debe evitar consumir los exceso. Bueno, vamos a hablar de la importancia de las especias. Para la medicina ayurveda, el especiero, mantener como un buen inventario de especias para poder hacer la sazón, las infusiones y como la botica de la casa es supremamente importante. Las especies están llenas de energía curativa, ellas elevan el acné digestivo en todo su esplendor y se usan según el dosis y la necesidad. Las especias para Vata son la albahaca, el jengibre, el comino, jengibre fresco, ¿no? Para Vata, comino, canela, pimienta negra y el hinojo. Esos son como los principales, ¿no? Pero el clavo también le viene bien, el cardamomo también le viene bien, está perfecto. Para las especies para Pitta, la canela, la menta, cilantro, coriandro, cúrcuma, hinojo, cilantro fresco, clavo y cardamomo porque son las más frescas. Y las de Kapha son clavo, cardamomo, cúrcuma, pimienta, semillas de mostaza, semillas de chile, semillas de fenogreco. Clavo y cardamomo son las amigas de Kapha porque son picantes a pesar de ser frescas, pero ellas trabajan al unísono en el sistema digestivo y en el sistema respiratorio. Y recordemos que la energía de Kapha administra el sistema respiratorio y la parte superior del sistema digestivo. Entonces, para Kapha le viene muy bien consumir de vez en cuando clavo y cardamomo para mantener el sistema respiratorio en balance. Y las especias para todos son el comino, fenogreco, jengibre, coriandro, semillas de mostaza y la cúrcuma. Reglas generales para manipular las especias. Estoy empezando por acá ya, porque cuando empezamos a ver las recetas, vamos a empezar a ver primero las de las especias y a empezar a aprender a hacer masalas para tener los masalas en la casa, dependiendo de lo que realmente queramos. Entonces, entendiendo el funcionamiento de las especias y cómo manipularlas es fundamental para empezar a cocinar. Porque si no sabemos manipular como la base de la cocina, pues podemos hacerlo. Y aprovecho para recordar, ¿no? Que igual, si bien lo pusimos en toda la publicidad del curso, acá lo que hacemos es revisar las recetas en detalle, y explico las recetas en proporción, la forma de su cocción, a quién le viene mejor, pero que en este curso decidimos no hacerlo con la cocina, pues porque simplemente no rendiría de la forma en que yo quise cuando lo diseñé para que las personas desde el conocimiento lo aprendiera a manejar y ya la manipulación de la cocina fuera un poco más fácil. Pero les tengo una noticia y es que ya estoy programando el webinar de recetas para hacer un plato o dos, voy a ver para cuánto nos da el tiempo, y los estudiantes de los cursos de cocina tienen entrada gratuita a este webinar, entonces les estaré diciendo para cuándo va a quedar agendado para que vean su disponibilidad. Entonces, reglas generales para la importancia de las especies, para manipular las especies. Las especias frescas, es decir, las hojas de cilantro, de perejil, todo lo que esté ya fresquito se tiene que añadir al final para que no afecte el calor, la cualidad de la especia y no se pierda su sabor y su aroma. Las especias secas, como las hojas del laurel, o las que ya vienen en semillita, o las que simplemente ya están secas por todo el proceso, se activan al calor antes de. Las especias de laurel se agregan cuando ya hay los otros alimentos, pero las que son en semillas, sobre todo la mostaza, el comino, el coriandro, el hinojo, inclusive algunas semillitas de ajonjolí, la safetida que se utiliza cuando ya, porque viene en polvo, es distinto, ¿no? Entonces cuando cocinamos, por ejemplo, con la especia en grano o en tallo, el clavo, el cardamomo, la canela,
todo eso, si, dependiendo de lo que se vaya a utilizar, se activa al calor antes de, ¿no? Entonces, generalmente cuando vamos a empezar una preparación, si estamos hablando de especias de sal, no ni clavo ni canela, si estamos hablando de comino, coriandro, entonces lo que hacemos es que añadimos la base con la que vamos a utilizar, puede ser un poquito de ghee o de oliva o de girasol o de coco, bueno, aceite, ¿no? Unas goticas para que las especias se hacen unos segundos en este aceite, se activen con el calor y así ya podemos empezar la preparación. Y de ahí luego ya se agregan todos los otros ingredientes de la preparación. Y si vamos a consumir especies, ojalá sean en original y no en paquete molidas, porque no sabemos si son 100% originales. Es decir, yo no sé si la canela molida si es canela, o si el comino molido si es comino. Seguramente en algunas cosas es más fácil utilizar en polvo, claramente, pero que también se tenga la opción del original, ¿no? De la semilla completa, del tallo completo, de la hoja completa, porque así vamos al 100% seguros de que estamos utilizando una especie original. Y realmente da muchísima más potencia en sazón y en calor y en el efecto de raza videoipaca de los alimentos. Y como regla general, las hierbas y las especias molidas duran un año y dos, las especias sin moler, es decir, la canela en astilla dura mucho más tiempo que la canela en polvo. Para que lo tengan presente a la hora de almacenar sus especias en la cocina. Bueno, para las recetas de masalas empezamos el próximo jueves y ya empezamos a revisar cada una de las recetas. Tengo más o menos unas 6 opciones de masalas y ahí vamos entendiendo cómo se combinan dependiendo de qué tipo de base quiero para mi alimento. Es muy distinto cuando quiero unos para granos o cuando quiero unas masalas para cárnicos o cuando quiero unas masalas para postres. Entonces aquí las vamos a revisar y ya empezamos a cocinar en nuestra mente para que ya ustedes el fin de semana o los días que quedan después de clase puedan empezar a hacer una o dos preparaciones para que revisemos en clase cómo les fue, si las proporciones les van bien, si les quedó bien, si les gustó y para que realmente vayamos poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo en el curso, para que aprovechen y me hagan las preguntas en clase de las cosas que no hayan entendido o durante el proceso de cocción ustedes no hayan tenido como ubicadas, ¿vale? Entonces dejemos acá y... ¿Puedo hacer una pregunta? Aquí estoy. Te pregunto, para moler nosotros mismos ciertas especies, porque por ejemplo, coriandro, morderlo, pues no es lo más sabroso, no a todo el mundo le gusta, o lo mismo otras especias en grano. ¿Cómo lo hacemos? Pues porque no es tan fácil y no hay moledores de especias tan fáciles de conseguir. Claro, mira, igual en la clase del jueves lo vemos, pero te adelanto que lo puedes poner en cocción seca, es decir, en un sartén echas las mezclas de las especias que tú quieras, coriandro, con mostaza, con comino, bueno, inclusive la pimienta ya está molida, entonces no. O si la pimienta no está molida, lo echas ahí, ¿no? Entonces la pones a tostar por uno o 2 minutos en seco y después lo pasas a un mortero y lo machacas y ahí te hace el polvito. O si la especia es más grande como canela, clavo, nuez moscada, de conseguir de esos trituradores, sobre todo como los de café, como un molino de café eléctrico, y las metes ahí y te queda la mezcla también en polvo. Eso no, el problema es con las chiquitas. Ah, bueno, las pequeñitas se tienen que poner a tostar un tricito en sartén y luego con el mortero se machacan. Bueno, creo que me falta fuerza, entonces es el problema, pero bueno. Sí, porque si lo dejas más tiempo en cocción, de pronto se te queman. Entonces hay que hacerlo con un buen mortero, también es súper importante. Ok. El mortero de buena piedra para que al pegarle haya... Uno de madera no es bueno, la ideal es que sea... el de madera no te va a servir, tiene que ser de piedra. Ok. Bueno, listo. Vale. Entonces, los dejo acá
Nos vemos el jueves para empezar a revisar recetas. Entonces, como les dije previo, yo les voy a mandar ya las memorias, las tengo que revisar porque encontré algunos errores de ortografía. Entonces, se las voy a revisar para que la clase del jueves ya la tengan en su poder y puedan ir revisando las recetas a medida que vamos avanzando en la clase. ¿Ok? Que tengan una feliz noche tarde y nos vemos la clase del jueves. Chao. Chao, gracias.